Hola a todos, hola a todas quienes se están conectando. Bienvenidos y bienvenidas al taller que hemos organizado en Educación Continua de CC. Este es un taller gratuito que estamos organizando sobre Python aplicado a la ciencia de datos y vamos a hacer análisis de datos musicales. Por mientras, si quieren nos pueden ir contando de dónde están conectados, de dónde son, por el chat y bueno, nos presentamos un poco para que conozcan un poco quiénes somos. Somos Educación Continua del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ofrecemos una variedad de diplomas, cursos, bootcamps en tecnología, también el magíster en tecnologías de la información. Y bueno, estamos organizando esta serie de talleres gratuitos abiertos a todas las personas que quieran participar. Aquí Luciano nos comenta que es de Antofagasta. Ojalá que esto le ayude en su trabajo musical, dice. Así que bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo a lo largo del taller, solicitamos que lo hagan a través de la caja de preguntas y respuestas que está aquí abajo. Les debería salir con un signo de interrogación. O también en otros dispositivos aparece como Q&A. Así que las preguntas respecto al taller, por favor, las pueden ir dejando ahí. Y si quieren hacer otro tipo de comentarios aquí en el chat, que están aquí ya están llegando varias personas, ¿no? Desde Calama, San Vicente de Tahuatahua, desde Santiago, Puerto Montt, Iquique, tenemos de todas partes. Así que mientras, bueno, les voy a comentar un poco sobre el profesor, quien nos acompaña hoy, quien va a ser encargado de llevar a cabo el taller. Sebastián Ferrada es profesor asistente de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile. Es investigador, colaborador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Es doctor en computación por la Universidad de Chile y postdoctorado en Linköping, Suecia, la Universidad de Linköping, Suecia. También ha sido galardonado con el Best Resources Track Student Paper Award en ISWC 2017 y el Best Paper Award COP IS 2023. Así que ahora le doy el paso a Sebastián para que inicie el taller. Adelante. Gracias, Carolina. Voy a compartir entonces mi código acá. Ya. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a todos. El taller de hoy se enmarca en educación continua del DCC, como comentaba Carolina, y en particular con el diploma que tenemos que es de Python asociado a la ciencia de datos, ¿ya? Entonces, el objetivo de este proyecto es mostrarles cuáles son las capacidades que tiene Python y sus diferentes librerías para lo que es el análisis de Python, o sea, perdón, el análisis de datos. Y para hacerlo más lúdico vamos a utilizar datos musicales, ¿ya? Esto va a ser solo una pincelada de todas las técnicas que nosotros revisamos en nuestros cursos, ¿ya? Pero es para darles una idea de cuál es el potencial que tiene Python en particular junto con sus librerías para ayudarnos a, uno, explorar los datos, dos, realizar análisis, digamos, sin tener que aprender cosas de los datos, y después tratar de predecir y de sacar conclusiones a partir de los patrones y las cosas que vayamos a ir viendo, ¿ya? Los datos en particular que vamos a utilizar es un conjunto de canciones populares de este Top 40 de Spotify, que fueron lanzadas entre el 2010 y el 2019, ¿ya? Entonces, vamos a hablar también cómo la naturaleza de estos datos va a incidir también en en el análisis que vamos a ir haciendo, ¿ya? Entonces vamos a probar ciertas cosas, vamos a ver cosas que funcionan, cosas que no funcionan y cómo lo podemos ir adaptando también a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, eh, acá hay algunos pasos iniciales, pero después fui agregando un poco más para dejar como más cosas de interés que se puedan ir avanzando, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de cargar y explorar los datos, explorar diferentes visualizaciones de características musicales y analizar correlaciones entre los datos de manera súper sencilla. Y después vamos a agrupar canciones similares usando técnicas de clustering o agrupamiento, ¿ya? Luego vamos a
a implementar un pequeño buscador de canciones parecidas, ya tanto podemos elegir una canción favorita y buscar qué canciones serían parecidas dentro del dataset, o podemos buscar un artista favorito y buscar entre todas las canciones de ese artista favorito cuáles otras canciones eh, son similares para uno también poder ir expandiendo su horizonte musical, ¿ya? Y finalmente vamos a entrenar un clasificador que nos va a permitir determinar si una canción es de inicios de la década de los 2010 o de finales de la década del 2010 y vamos a analizar qué cosas cambiaron entre esos dos periodos de tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ir por partes. Voy a reiniciar esto para que no haya nada, digamos, vestigios de lanzamientos anteriores. Y vamos a partir con esta primera celda, que lo que hace es primero tener acceso a mi Google Drive, donde está guardado mis datos, ¿ya? Digamos, notebook, yo creo que después lo podemos disponibilizar en conjunto con el CSV de los datos, ¿ya? Podemos dejar un link ahí después de descarga cuando se publique el video, ¿ya? El siguiente paso es cargar los datos, ¿ya? A lo mejor acá, si ustedes no están familiarizados con Python, esto puede ser un poco abrumador, que estamos importando un montón de librerías, ¿ya? Pero esto es solamente para indicarle al programa cuáles son todas las funcionalidades que vamos a querer usar, ¿ya? Entonces, en particular, acá estamos indicando cuáles son las librerías que nosotros vamos a usar durante el taller, ¿ya? Entonces, vamos a tener Pandas, que es una librería que nos permite mantener tablas de datos en el ambiente de Python. Vamos a tener Matplotlib y Seaborn, que son librerías que nos van a ayudar a realizar las visualizaciones que nos van a permitir mirar los datos y poder a lo mejor tratar de sacar algunos patrones o algunas conclusiones a partir de ello. Y luego tenemos algunas funcionalidades de scikit-learn, que es la librería, digamos, estándar de análisis y predicción eh, dentro de los datos también, ¿ya? Entonces, este primer paso es solo importar las funcionalidades que vamos a ir utilizando para dejarlo, digamos, todo eh, accesible desde el inicio, ¿ya? Y luego este código de acá lo que hace es leer nuestro archivo con los datos, que es un archivo de tipo CSV, o sea, una tabla que está separado por comas, y después, esta siguiente instrucción nos va a mostrar las primeras filas de ese archivo que cargamos, ¿ya? Entonces, si ejecuto esta celda acá, vamos a ver que esta es la estructura que tienen los datos con los que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, por un lado vamos a tener un índice numérico que nos indica solo la posición de la canción dentro del dataset. Luego tenemos el título de la canción, que acá a lo mejor algunos podrán reconocer de la década pasada. Tenemos Soul Sister de Train, tenemos Love the Way You Lie de Eminem, TikTok de Kesha, Bad Romance de Lady Gaga, Just the Way You Are de Bruno Mars, ¿ya? Luego tenemos el género principal de la canción. Entonces tenemos acá Neo Mellow, que es como, digamos, música tranquila. Tenemos hip hop de Detroit, dance pop y pop, ¿ya? Como son canciones populares de esta década, la mayoría de los géneros de las canciones van a caer, digamos, dentro de estas categorías pop o dance pop, ¿ya? Entonces, ojo un poco con eso, porque después en el análisis va a volver a reflotar esta idea. Luego tenemos el año de la canción, todas estas canciones son de 2010. Obviamente hay más, este comando head solo nos muestra las primeras filas del dataset. Y luego tenemos indicadores que describen un poco la música y la canción en sí misma, ¿ya? Tenemos los beats por minuto, qué tan rápido es el pulso de la canción. Tenemos la energía de la canción. Tenemos un indicador de danceability, ya que es tantas ganas de bailar te da la canción. Tenemos el volumen en decibeles, o sea, no en decibeles, sí, como los decibeles son una escala logarítmica, este es el valor, digamos, del exponente del logaritmo. No me quiero poner muy matemático tampoco, pero mientras más pequeño es el número, más fuerte es el sonido. Tenemos este live, que es la probabilidad de que la canción haya sido grabada en vivo. Tenemos la valencia, que tiene que ver con qué tan, ¿cómo se llama esto? Qué tan positiva o qué tan sentimental es la canción. Entonces, mientras más valencia, la canción es más positiva. Mientras menos valencia, la canción va a ser más como una balada, ya más triste. Tenemos la duración en segundos,
tenemos qué tan acústica es la canción, ya como un espectro entre súper acústico y súper sintético. Tenemos el speechness, que es qué tantas palabras tiene la canción. Entonces, mientras más palabras por segundo haya, más grande va a ser el speechness. Entonces, acá podemos darnos cuenta que, por ejemplo, este rap de Eminem tiene un speechness más grande, ¿ya? Perdón, acá. Y luego tenemos la popularidad, ya que tanto evaluación positiva tuvo la canción en Spotify, ¿ya? Entonces, con esta primera celda del taller, lo que hicimos fue cargar los datos, cargar todas las librerías que vamos a usar y pegar una pequeña mirada dentro de la estructura de los datos para tratar de comprender cuáles son las características con las que vamos a estar trabajando, ¿ya? Sí, Seba, tenemos una pregunta. Ya. Sí, Acá. ahí sí la puedes ver. En Sí, todos Soleil. estos datos son los que vienen en el dataset público de Spotify, ¿ya? Entonces, esto está, digamos, clasificado según la taxonomía que ellos traen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dance pop y pop? Ahí puede ser medio debatible, ¿ya? Lo mismo acá, porque este es Detroit hip hop y no hip hop de otro lado, o hip hop general, también es, digamos, medio debatible. Entonces, vamos a ver también cómo juegan estos géneros dentro del análisis que vamos a ir haciendo, ¿ya? Eh, no, o sea, claro, todas las canciones se graban en un estudio de grabación, pero la descripción oficial, de hecho la puedo buscar acá al lado, eh, indican que se grabó en un concierto o algo así, ¿ya? O qué tanta sensación de ser grabada en un show en vivo tiene la canción, ¿ya? Entonces son valores medio subjetivos también, ¿ya? No hay nada, digamos, que sea como 100% objetivo, ¿ya? Esto es solo eh, features o características que Spotify determina a partir de las canciones, ¿ya? Luego, el paso 2 es realizar una un análisis visual también de cuáles son los valores típicos que toman las diferentes dimensiones de nuestros datos, ¿ya? Entonces acá vamos a seleccionar algunas características o features de interés, que en particular van a ser estos features numéricos, y que nos van a tratar de dar una idea de cuáles son los valores típicos que toman estas columnas, ¿ya? Para eso vamos a utilizar después el método describe acá, y al ejecutar esto nos entrega esta tablita, ¿ya? Que nos entrega por un lado la cantidad de filas que tienen un valor asociado a esa columna, luego el valor promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor del primer cuartil, el del segundo cuartil, del tercer cuartil y el valor máximo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para bits por minuto, o sea, qué tan rápida es el bit de la canción, tenemos que hay 603 canciones, todas van a compartir este mismo número porque es la cantidad de canciones que hay. Los bits por minuto promedio son 118, ¿ya? La desviación estándar es 24. Vamos a notar que el mínimo es cero, ¿ya? Entonces vamos a tener datos anómalos que tienen 0 bits por minuto. O sea, no es una canción si tiene 0 bits por minuto, ¿ya? Hay datos que efectivamente van a estar sucios o malos, ¿ya? El 25% de las canciones tiene 100 bits por minuto o menos. El 50% de las canciones tiene 120 bits por minuto o menos. Y el 75% de las canciones tiene 129 bits por minuto o menos. ¿Ya? O sea, el sesgo de estas canciones tiende a hacer bits mucho más rápido, ¿ya? Para mirar otro, por ejemplo, acá la valencia, que tiene que ver con esta valoración de sentimiento positivo o negativo de la canción, podemos ver que el promedio es 17 y la depresión estándar es 13. El valor mínimo es 0 y el valor mediano es 12. O sea, la mitad de las canciones tienen una valencia de 12 o menos y los que tienen más, ¿dónde estaba acá? La valencia. Los que tienen máximo son 98, ¿ya? Entonces, entre 0 y 98 es el rango, y la mitad de las canciones tienen 52 o menos, ¿ya? Eh, Acá en las preguntas me dicen, se coloca en coding para decodificar el archivo CSV. Claro, esto es para, por ejemplo, evitar que si es que hay ñes o tildes que las lea como caracteres extraños, ¿ya? La base de datos tiene 603 canciones, así como podemos ver acá en este recuadro, ¿ya?
Y dice después podrán enseñar cómo obtener eso. Sí, o sea, estos no son datos que nosotros extrajimos, sino que son datos que Spotify publicó en un catálogo que se llama Kaggle, que es una plataforma de datos abiertos. Entonces ellos para un desafío que hicieron para hacer que gente pudiera proponer algoritmos de recomendación de canciones, ellos liberaron este dataset, ¿ya? Y por lo tanto nosotros lo podemos acceder y ocupar, ¿ya? Pero después les vamos a disponibilizar nosotros tanto el notebook con todo el código y los datos, ¿ya? Entonces acá en estas dos primeras líneas nosotros fuimos capaces de cargar los datos, de mirar la estructura, ¿ya? Y luego de familiarizarnos con los valores típicos, ¿ya? Que toman las distintas variables, las distintas características de las canciones, ¿ya? Paso siguiente, vamos a visualizar algunas variables, ¿ya? Por ejemplo, la valencia que habíamos dicho que tenía que ver con qué tan feliz o qué tan triste eh, es la melodía de las canciones, ¿ya? Entonces acá, con un histograma, vamos a visualizar la distribución de valores de valencia, ¿ya? Entonces nos fijamos que hay poquitas canciones con valencia baja y a medida que la valencia se va poniendo media neutral, la cantidad de canciones con esa valencia va aumentando y luego con la valencia que se va al lado ya más feliz, también va disminuyendo un poco, pero de todas maneras es más alta que acá en los valores más bajos, ¿ya? Entonces en el eje Y tenemos la cantidad de canciones con esos valores de valencia y en el eje X tenemos la valencia en sí misma. Más negativo es más cercano al cero, más positivo es más cercano al 100. ¿Ya? Entonces, con estas breves instrucciones, lo que hicimos es inicializar una figura de 10 por 6 pulgadas y decidimos que esa figura va a ser un histograma, ¿ya? O sea, una visualización de la distribución de los valores. Y solo con esas simples instrucciones generamos ya este gráfico, ¿ya? Luego las siguientes instrucciones de acá lo que hacen es indicar cuál es el título del gráfico que aparece acá arriba y cuál es la etiqueta del eje X, que en este caso vendría a ser la valencia, ¿ya? Entonces, súper simples instrucciones y nos permiten armar este gráfico que ya es por sí mismo bastante informativo, ¿ya? Cómo se distribuyen los valores de cierta columna. Lo siguiente que vamos a hacer acá es estudiar la correlación entre las distintas variables, ¿ya? Ver si es que al aumentar una, ponte tú, al aumentar la energía, aumenta la valencia, y viceversa, al disminuir la energía, disminuye la valencia, y encontrar ese tipo de relaciones en los datos, ¿ya? Para esto, vamos nuevamente a inicializar una figura, en este caso de 10 pulgadas por 8 pulgadas, y luego vamos a utilizar el método heatmap de Seaborn, que lo que hace es generar un mapa de calor. ¿Ya? Y este mapa de calor va a tener la correlación de las características. Recordamos que las características son todos estos valores numéricos que habíamos aislado recientemente. ¿Ya? Vamos a poner los números de correlaciones en cada una de las celdas y vamos a utilizar ¿cómo se llama esto? Una paleta de colores que va desde rojo hasta azul. ¿Ya? Luego le ponemos el título a nuestra visualización y la mostramos. El resultado de estas 4 líneas de código es esta visualización de acá. Voy a bajar un poco al zoom. Uy, no, no puedo bajar el zoom. A ver, ahí. O no le puedo cambiar el zoom a mano. Bueno, no importa. Tenemos acá entonces la matriz de correlaciones. Entonces tenemos todas las características en el eje Y, las mismas características en el eje X, y vamos a tener unos en toda la diagonal, ¿ya? Que eso es lógico, ¿ya? Cada variable va a estar 100% correlacionada consigo misma, ¿ya? Y podemos tratar de encontrar valores interesantes, o sea, valores más azules van a indicar mayor correlación positiva y valores más rojos van a indicar mayor correlación inversa, ¿ya? Sí, no, para el Zoom creo que la aplicación Zoom que me está jodiendo el Zoom del navegador. Entonces, eso no lo pude controlar más.
Estoy haciendo con el mouse y con control más y no funciona. Pero bueno, tenemos entonces nuestra matriz de correlaciones. Nos damos cuenta que la mayoría de las correlaciones son números muy pequeños, lo que indica que no hay correlación entre esas variables. Pero sí podemos encontrar algunas correlaciones interesantes. Por ejemplo, acá tenemos 0,54, que eso indica una correlación positiva entre la energía y los decibeles. ¿Ya? Entonces, mientras más energética es la canción, más fuerte también tiende a sonar, ¿ya? A tener mayor volumen. Acá, por ejemplo, encontramos un 0,5, que es una correlación entre el danceability, qué tan bailable es la canción, con la valencia. ¿Ya? Entonces, una valencia positiva suele asociarse también a mayor ganas de bailar la canción. ¿Ya? Otra correlación positiva se da entre la energía y, no, y la valencia también. Sí. Entonces, energía y danceability correlacionan positivamente con la valencia. Al aumentar uno, va a aumentar la otra. Y tenemos un par de correlaciones negativas, por ejemplo, entre qué tan acústica es la canción y la energía. ¿Ya? Entonces, mientras más acústica, menos energía tiene, y mientras menos acústica, más sintética, más energía va a tener la canción. ¿Ya? Y eso nos ayuda entonces a entender cómo las variables que tenemos en nuestros datos se relacionan entre ellas. Hay muchas que en este caso no tienen relación. Todas estas que están cercanas a 0 o 0,1 indican que no hay mucha correlación entre las variables, pero los recuadros más rojos y más azules más fuertes nos van a indicar una correlación positiva. Al aumentar una, aumenta la otra, o una correlación negativa. Al disminuir una, aumenta la otra. ¿Ya? Entonces, con estas simples instrucciones ya hemos sido capaces de entender la estructura de los datos, de identificar cuáles son los valores típicos de las distintas características, graficar la distribución de los valores de alguna de las propiedades de interés, algunos de los atributos de interés, y detectar correlaciones entre variables. ¿Ya? En este caso, eh, detectamos algunas, ¿ya? Entre energía y danceability con la valencia positiva, y entre qué tan acústica es la canción y qué tanta energía tiene como una correlación negativa. ¿Ya? Entonces, con simples visualizaciones ya somos capaces de entender de mejor manera los datos, ¿ya? Y esa es en verdad la gracia. Uno puede partir con un montón de datos que uno no conoce cómo están formados, que uno no sabe cuál es la estructura que tiene, que uno no sabe, eh, digamos, cuál es la naturaleza de los datos o cómo interpretar estos datos. Y con un par de visualizaciones simples, uno es capaz de lograr tener un mayor entendimiento de los datos. ¿Ya? Entonces la idea es aprender cuáles son las buenas visualizaciones que me ayudan en esta tarea de explorar y de entender los datos, ¿ya? Entonces la primera parte del taller ha tenido que ver con cómo cargar estos datos y cómo explorarlos para poder ganar este mayor entendimiento, ¿ya? Estaba leyendo el chat, perdón. La siguiente tarea que vamos a realizar es hacer agrupamiento de canciones. Con esto lo que queremos es utilizar los valores que toman todas estas características de las canciones y ver si existen grupos naturalmente dentro de este dataset. ¿Ya? Con grupos me refiero a conjuntos de canciones que son muy similares entre sí y muy diferentes al resto. ¿Ya? En particular, queremos ver si, por ejemplo, los géneros definen distintos grupos de canciones. Si vamos a ser capaces de encontrar naturalmente un grupo, por ejemplo, de canciones de hip hop, un grupo de canciones bailables, un grupo de baladas, un grupo de otro tipo de canciones. ¿Ya? Y al mismo tiempo, ver si es que estas características son suficientes para describir las canciones en este sentido, para poder permitirnos agruparlas de modo que canciones que se escuchan similares queden en el mismo grupo y canciones que se escuchan distintas queden en grupos distintos. ¿Ya? Entonces, para esto, ahora sí me gustaría tener más zoom. Voy a ver si puedo hacer clic por acá y hacer zoom. Ah, ya, este sí funciona. Súper. Entonces ahora tenemos zoom. Em, Tenemos el siguiente código, ya también código muy corto, muy simple. Lo que hacemos es tomar las características, ya que son BPM, energía, danceability, etcétera,
escalarlas para que todas queden en el mismo rango, ¿ya? Y aplicar el algoritmo de agrupamiento que se llama K-means, ¿ya? K-means es un algoritmo que eh, forma K grupos, tales que los grupos son objetos que están muy cercanos entre sí y están muy distantes entre ellos, ¿ya? Hay varias técnicas de agrupamiento, K-means es un poco la más simple, ¿ya? Y ejecutamos esto y nos va a encontrar, eh, nos va a indicar a qué grupos pertenecen las primeras 5 canciones del conjunto de datos, ¿ya? Agrupación, me preguntan, ¿agrupación es lo mismo que uso de clasificadores? No. La agrupación no es distinta a la clasificación porque uno para clasificar necesita tener datos etiquetados. Uno necesita decir, estas canciones son un grupo, estas canciones son otro grupo, y después con otros datos desconocidos uno es capaz de asignarlos a un grupo, ¿ya? La agrupación es un algoritmo que se llama no supervisado porque no necesita estos datos etiquetados, ¿ya? Yo simplemente por la forma que tienen los datos, yo soy capaz de agruparlos por similitud, ¿ya? Y sí es similar un poco a KNN en el sentido de que los puntos en el espacio que son más parecidos a otros van a quedar agrupados juntos, ¿ya? Pero es distinto porque la tarea KNN tiene que ver solo con búsqueda por similitud. Dada una canción, por ejemplo, cuáles son las K canciones que son más parecidas. Y eso lo vamos a ver también enseguida. ¿Ya? Entonces, por ahora tenemos K-means, que es un algoritmo que me permite generar K grupos. Y por otro lado vamos a tener búsqueda de los K vecinos más cercanos, que lo vamos a ver de inmediato dentro del taller. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que Soul Sister está en el clúster número 3, esta canción de Eminem está en el clúster número 1, TikTok de Kesha también está en el clúster número 1, y Bad Romance de Lady Gaga y Just the Way You Are de Bruno Mars están en el clúster número 3. Y acá uno ya puede empezar a levantar ciertas sospechas, ¿ya? Porque no sé si recuerdan esta canción Soul Sister que sonaba por todos lados el 2010, no se parece en nada ni a Bad Romance de Lady Gaga, ni a Just the Way You Are de Bruno Mars. De hecho, las 3 canciones son bien distintas entre sí y aún así están en el mismo grupo, ¿ya? Entonces vamos a visualizar y a analizar qué es lo que está pasando en estas canciones, ¿ya? El problema es que las canciones tienen 10 dimensiones, ¿ya? Y si ustedes miran alrededor suyo, ustedes se darán cuenta que nosotros somos capaces de visualizar en 3 dimensiones a lo más, ¿ya? Entonces ese es el primer problema. ¿Cómo identificamos estos puntos que van a vivir en un espacio de 10 dimensiones en nuestra realidad, que es de 3 dimensiones, y más aún en la realidad de la pantalla del computador, que es 2 dimensiones, arriba y abajo, izquierda y derecha? ¿Ya? Entonces vamos a hacer distintas aproximaciones para ver cómo podemos visualizar esta información de múltiples dimensiones en nuestra pantalla de 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, en la primera visualización lo que vamos a hacer es tener la valencia por un lado y la energía por otro lado, y vamos a ver cómo se distribuyen estos grupos a lo largo de esos dos ejes, ¿ya? Entonces, tomamos acá esta función de Seaborn que se llama scatterplot. Scatterplot son estos gráficos de nube de puntos, ¿ya? En donde el eje X es la valencia y el eje Y es la energía. Y vamos a pintar de distinto color los distintos clústeres, ¿ya? Y el resultado de este gráfico es este que está acá, ¿ya? En donde podemos notar que los grupos no están para nada bien delimitados, ¿ya? De hecho, acá el único que está más aparte del resto es el clúster número 2, ¿ya? Y el clúster 0, el clúster 1 y el clúster 3 están todos, digamos, cerca, ¿ya? Ahora, uno podría ver esto y decir, ok, los clústeres que hicimos no tienen ningún sentido, no sirven para nada, pero tenemos que recordar, ¿ya? Que acá estamos viendo 2 de las 10 dimensiones, ¿ya? O sea, hay una dimensión hacia atrás, hay una dimensión para allá, para allá, para allá, para allá, que nosotros no estamos siendo capaces de visualizar en este gráfico, ¿ya? Em, En el chat preguntan, ¿el criterio de agrupación depende de la librería como del algoritmo? Sí, depende más que del algoritmo, depende de la función de similitud que uno utilice, ¿ya? En este caso, K-means lo que va a usar es la distancia euclidiana entre los puntos, ¿ya? La distancia euclidiana es la distancia que uno puede medir en el mundo real, ¿ya? Y los clústeres son canciones similares,
¿ya? Canciones que están súper cerca en este espacio vectorial que se define según estas 10 características que estamos considerando, ¿ya? Y la idea es encontrar grupos que sean similares entre ellos y poco similares con el resto, tanto como sea posible, ¿ya? Como les comentaba, esto es una tarea no supervisada, entonces uno a priori no conoce si es que existen estos grupos naturalmente en los datos o si uno los está forzando, ¿ya? Entonces uno puede hacer el clustering y uno después lo trata de analizar, ¿ya? Pero como les comento, el problema es que estos vectores que representan a cada una de las canciones tienen 10 dimensiones y la pantalla tiene solo 2, ¿ya? Y si la definición de cuántos grupos es arbitraria, también vamos a hablar de, a lo mejor pudimos haber elegido otra cantidad de grupos, ¿ya? Entonces, por lo menos si lo analizamos en términos de energía y valencia, nos damos cuenta que a lo mejor ahí los clusters no tienen mucho sentido. Pero que en general tampoco existen grupos claros o naturales según estas dos dimensiones, ¿ya? Entonces, a lo mejor aplicar clustering sobre estos datos no tiene mucho sentido. Vamos a seguir explorando. Luego vamos a graficar los bits por minuto y las energías, ¿ya? Ejecutamos acá y ahí vemos que la distribución de los puntos es distinta, porque efectivamente estamos teniendo otra visualización de estas 10 dimensiones que tenemos para representar a las canciones, ¿ya? Y por acá hay dos clusters que ahí tienen un poco más de sentido. Ya acá tenemos el grupo verde que está un poco más hacia la derecha y arriba, el clúster azul que está, digamos, en los valores más bajos de energía, pero también hay harto traslape en lo que es el grupo rosado y el grupo naranjo. ¿Ya? ¿Quiere decir esto que los clústeres son malos? No todavía, ya podemos seguir analizando. Insisto, estamos viendo solo dos dimensiones de 10 dimensiones que van para todos lados, ¿ya? Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar una técnica que se llama PCA, que nos ayuda a reducir la dimensionalidad del espacio tratando de perder la menor cantidad de información posible. En este sentido, PCA trata de agrupar dimensiones que se correlacionan positiva o negativamente y trata de combinarlas, ¿ya? El problema acá está en que si nos fijamos en esta matriz de correlación, no hay muchas correlaciones ni positivas ni negativas. Entonces, tratar de disminuir de 10 dimensiones a 2, vamos a terminar perdiendo una cantidad considerable de información, ¿ya? Pero, sin embargo, vamos a ejecutar entonces este PCA y vamos a mantener dos dimensiones de las 10 que representan alguna combinación lineal de las otras 10, ¿ya? Y los vamos a graficar utilizando este scatter. Entonces revisamos acá y acá efectivamente uno empieza a notar que sí los grupos en alguna visualización de este espacio complejo de 10 dimensiones que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar, efectivamente sí los datos están más o menos agrupados, pero que igual hay harto traslape, ¿ya? Entonces tenemos este grupo más central, rosado, y los grupos más periféricos de azul, verde y naranjo, ¿ya? Entonces esto nos deja más tranquilo de que sí puede que hayan grupos, pero que de todas maneras no están tan bien definidos, ¿ya? Ahora vamos a tratar de ver estos grupos en tres dimensiones, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el mismo código que teníamos acá, pero en vez de sacar dos componentes, vamos a sacar tres, ¿ya? Y eso lo tenemos acá, tres componentes. Lo que sí, ahora el código para visualizar ya no es así de simple, sino que vamos a tener que hacer una visualización en tres dimensiones, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar esta librería, ya, Matplotlib Toolkits, que nos ayuda a proyectar en tres dimensiones. Y después vamos a utilizar, nada, solo eso, vamos a utilizar Matplotlib y nos va a mostrar entonces este cubo con tres dimensiones. Y acá a lo mejor ya los clústeres sí se ven un poco más bien definidos. Ya tenemos este clúster amarillo y vemos que no hay ningún punto de otro color acá entre medio. Tenemos este clúster verde, tenemos este clúster azul y este clúster gris. Lo que sí acá, como estamos en tres dimensiones, hay puntos que están tapando a los otros y esta visualización no nos permite girarlo ni ver desde otras perspectivas a este cubo. Entonces vamos a utilizar otra librería que se llama Plotly, que sí tiene este nivel de interacción y vamos a tener, digamos, un código bien parecido a lo que teníamos antes. Tenemos el mismo scatter 3D, pero ahora es el scatter 3D de Plotly. Esperamos a que se ejecute y nos muestra esto, ya que es un gráfico más interactivo en donde yo puedo hacer zoom, ¿ya? Y puedo irlo rotando.
Y notamos que acá sí los clústeres tienen un poco más de sentido, ¿ya? No hay tanta intersección entre ellos, pero sí acá entre medios sigue habiendo intersección, ¿ya? Entonces a lo mejor no era tan buena idea aplicar clustering sobre estos datos, ¿ya? Eh, no sé si alguien tiene alguna noción de por qué estos datos terminaron siendo súper homogéneos y no hay tanta distinción entre grupos o estilos de canciones. No sé si alguien tiene alguna intuición de por qué está pasando eso con este conjunto de datos. Mientras tanto, leo en el chat cuáles son las dos dimensiones que está arrojando el PCA. Ya, PCA lo que hace es tomar, ¿cierto? Las 10 dimensiones en este caso y combinarlas usando álgebra lineal para encontrar las dos dimensiones que tienen la mayor dispersión de datos, ¿ya? Porque PCA lo que hace es asumir que eh, la dispersión de datos acarrea información, ¿ya? Entonces está tratando de botar dimensiones que tienen poca dispersión y tratar de mantener las dimensiones que tienen más dispersión. Entonces eso es lo que hace PCA, ¿ya? Y veo acá en el chat que ya están respondiendo a mi pregunta y efectivamente esa es un poco la respuesta, ¿ya? Como el dataset es de canciones populares, las canciones populares tienden a ser similares entre sí, ¿ya? Si el dataset a lo mejor tuviera distintos rangos de canciones y tuviera a lo mejor más representatividad de rock o de otro tipo de música, de otros estilos y con otros perfiles musicales, ahí sí a lo mejor hubiese tenido más sentido aplicar un clustering. ¿Ya? Entonces acá, efectivamente, sí hay algunas agrupaciones que pueden tener más o menos sentido. Acá, por ejemplo, podemos ver que el grupo azul y el grupo naranjo son efectivamente bien separados, pero los otros hay un grupo central que es muy homogéneo, ¿ya? Entonces, los datos en ese sentido no contienen grupos naturalmente y por lo tanto aplicar clustering, a pesar de que siempre es una buena idea para tratar de caracterizar datos que uno no conoce, en este caso termina no siendo muy útil, pero sí es una exploración que no es inútil, ¿ya? Esto me permite a mí entender que mis datos son efectivamente súper homogéneos, ¿ya? Y que no hay perfiles distintos musicales que terminan siendo populares. La música popular tiende a sonar súper parecida, súper similar, ¿ya? Y si uno lo lleva a la industria, uno nota que la canción nueva usa un sampling de la canción popular de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 20 años, ¿ya? Entonces, claro, ya hay una homogeneidad, ya hay un sesgo en nuestros datos, ¿ya? Y por lo tanto, esta técnica no va a ser tan útil, ¿ya? Pero sí es útil para darnos cuenta de que ese sesgo existe en los datos y que a lo mejor uno podría hacer otra cosa, ¿ya? Pero por lo menos pudimos ver este gráfico 3D con interacción que es súper bonito, ¿ya? Y más aún nos permite explorar cuáles son las canciones azules, cuáles son las canciones naranjas. Si pongo acá el mouse encima de una, tenemos acá una canción de Ellie Goulding, tenemos una canción de Alessia Cara, de Zayn, de David Guetta, que se llama Shut Me Down, tenemos una canción de Rihanna, Chandelier de Sia, ¿ya? Entonces que uno a lo mejor puede decir si hay alguna similitud entre esas canciones. Acá en este narco tenemos una canción de Selena Gómez, que no me suena, Emily Sandé, que tampoco me suena, Beautiful Birds, The Passenger, que no me suena, John Legend tampoco me suena. Entonces no sabría decir de qué se trata un poco esta. Tenemos Million Reasons de Lady Gaga, Wrecking Ball de Miley Cyrus, que también fue súper popular en esa década. ¿Ya? Esta abandonada en el rincón es Million Years Ago de Adele. ¿Ya? Pero no soy capaz de identificar tendencias solo de mirar las canciones. Acá en el amarillo tenemos Fifth Harmony, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, Nick Jonas, Iggy Azalea, Ed Sheeran, ¿ya? No sé si todos son éxitos, pero no sé si tiene mucho sentido la agrupación que se está haciendo, ¿ya? Entonces, parte de explorar datos que no se conocen involucran este tipo de esfuerzos, que uno trata de hacer algo y después mira los resultados y uno dice, ya, a lo mejor no era tan buena idea, puedo probar de hacer otra cosa, ¿ya? Siento yo que estas naranjas son un poco más baladas, estas azules son un poco mezcla entre canción pop y después tiene como un verso más lento. Por ejemplo, esta We Are Young es un poco así, que es como lento y después el coro como que se pone más heavy.
pero no sabría, digamos, generalizar, ¿ya? Vamos a analizar de todas maneras qué pasa con estos clusters, ¿ya? Vamos a ejecutar acá para ver los artistas que más se repiten en cada clúster y ver si ahí uno puede tratar de sacar ciertas conclusiones, ¿ya? Entonces en el clúster cero tenemos que aparece Zayn cuatro veces, One Republic tres veces, Rihanna, Coldplay, Adele, ¿ya? Entonces solo por los artistas que aparecen acá uno podría esperar que es algo un poco más chill, un poco más ritmos más tranquilos, ¿ya? O más tipo balada. Rihanna igual tiene un par de canciones baladas, pero no sé si serán esas las que están en ese clúster. En el Cluster 2 tenemos Pitbull, Lady Gaga, Justin Timberlake, Rihanna de nuevo y Jennifer López, ¿ya? Acá la pura combinación de Pitbull y Jennifer López ya nos indica que a lo mejor es un poco más ritmo, un poco más prendida la música, ¿ya? En el Cluster número 2 tenemos Adele, Justin Bieber, Alicia Keys, Ed Sheeran, Christina Aguilera, ¿ya? Entonces acá también canciones a lo mejor un poco más románticas, un poco más lentas, eh, pero como no sé cuáles son las canciones de estos artistas, es difícil saber bien de qué se trata. Pero acá por lo menos Alicia Keys y Ed Sheeran pueden ser un poco más representativos, ¿ya? Porque su música es un poco más homogénea también. Clase número 3, Katy Perry, Bruno Mars, Maroon 5, Shawn Mendes, Calvin Harris, música un poco más electrónica, ¿ya? Eh, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero de todas maneras uno no logra identificar una distinción bien completa de cuáles son los distintos grupos, ¿ya? Vamos a ver acá los cinco géneros más frecuentes por clúster, ¿ya? Entonces acá, de nuevo, solo para explicar un poco el código, no es necesario digamos, vayan siguiendo al pie de la letra el Python, pero que sí estamos calculando cuáles son los géneros que se repiten más dentro de cada uno de los clusters. Estamos iterando a través de los clusters y acá estamos encontrando los cinco más repetidos dentro de él, ¿ya? Eh, Y vemos que en los cuatro el género más frecuente es dance pop, ¿ya? Y eso ya es la primera red flag de que efectivamente dentro de las canciones pop o las canciones más populares, en este caso de Spotify, todas van a tender a ser más bailables, más pop music, ¿ya? Sí, el collab lo vamos a compartir en conjunto con el video y en conjunto con el archivo de datos, ¿ya? Podemos entrar a mirar a las segundas y terceras géneros más frecuentes dentro del cluster para tratar de hacer un análisis un poco más fino. Y acá tenemos Rhythm and Blues, tenemos Pop, Big Room, que no sé qué significa eso, ¿ya? Pero es pop, pero más tirado a lo mejor a estas baladas más rítmicas, ¿ya? Cluster uno tenemos Pop, Canadian Pop, Barbadian Pop, Boy Band, ¿ya? Entonces este es como pop más puro y duro, ¿sí? Acá a lo mejor tenemos algo de One Direction o algo así, ¿ya? Eh, Clase número 2 tenemos también pop de nuevo, pero sí tenemos Mellow, que es más balada, British Soul, que esto me imagino que es canciones tipo Adele, entonces ahí hay una afinidad un poco más grande, ¿ya? Pero si nos miramos, si nos fijamos de nuevo acá, hay un centro que es bien común y es bien homogéneo, ¿ya? Entonces, todas estas eh, géneros que se escapan de la norma van a tender a ser estas canciones que están un poco más alejadas del centro, ¿ya? Y el último tenemos electropop, ¿sí? Que tiene que ver igual, acá hay Calvin Harris y hay, digamos, Katy Perry, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces los datos de por sí ya tenían este sesgo, ya tienen esta homogeneidad que hace que naturalmente no existan agrupaciones. Pero eso también es información súper útil de saber, ¿ya? Nos ha pasado en algunos proyectos que, por ejemplo, tenemos datos bancarios de usuarios, ¿ya? O datos de comportamiento de compra, y tratamos de identificar a lo mejor perfiles, ¿ya? ¿Qué personas son más arriesgadas? ¿Qué personas son más propensas a invertir en un perfil más arriesgado, en un perfil más conservador, ¿ya? Y resulta ser que a lo mejor los datos terminan no teniendo esta separación, ¿ya? Y para eso es importante explorar y buscar cuál es la estructura que existe en los datos, ¿ya? En el chat preguntan, ¿cuánta cantidad de datos registros es recomendable considerar para analizar estadísticamente con este caso? Eh, en general, hay una buena respuesta para eso, siempre va a depender. Eh, Pero la respuesta típica es mientras más datos, mejor. Más completos el análisis,
más interesantes son los perfiles que yo voy a poder identificar, ¿ya? ¿Por qué los tamaños de los clusters son distintos? Porque lo que hace el algoritmo de clustering es encontrar grupos similares entre sí, ¿ya? Entonces, sí, lo que hace también es tratar de optimizar. ¿Qué pasa si yo agrego este amarillo de acá a este grupo que yo estaba armando por acá? La distancia se me aleja mucho, entonces prefiero dejarlo fuera, ¿ya? Entonces, en vez de dividirlo en grupos iguales, de igual tamaño, lo que hago es maximizar la distancia entre estos puntos, ¿ya? Entonces, es muy importante ejecutar este clustering y visualizarlo y analizarlo para darse cuenta si lo que uno tenía en mente tiene sentido o no. Ya, sobre todo con esto que les comentaba de los usuarios, uno puede creer que uno puede agrupar a usuarios que tengan perfiles similares, pero de repente uno se da cuenta que a lo mejor no es posible nomás, porque el comportamiento es bastante homogéneo, todos se comportan más o menos igual, entonces no hay una beta que a mí me permita decir, ya, este usuario es más arriesgado, este usuario es más conservador, ¿ya? O hay veces en que sí, hay veces en que si yo, por ejemplo, analizo datos de redes sociales, sí voy a encontrar a lo mejor una polarización y voy a ser capaz de distinguir dos o tres o cuatro grupos de personas que tienen distintas opiniones o reaccionan de distintas maneras ante un estímulo, ¿ya? Entonces, es importante siempre realizar este ejercicio de caracterización y análisis de los datos, ¿ya? Preguntan, si tuviera muchos valores perdidos, ¿qué técnicas recomendarías para tratarlo? Eliminar datos, mediana, media, etcétera. Eso también va a depender qué tan críticos son los valores que no tengo, ¿ya? Eh, si, por ejemplo, estoy tratando de hacer un clasificador de si alguien va a pagar o no una cuenta y el dato probablemente más importante es cuánto es el ingreso mensual, si de ese ingreso me falta mucho, complicado, ¿ya? Es complicado. Hacer cualquiera de las otras, digamos, formas de predecir o rellenar el valor faltante. Lo que sí uno puede hacer es algo que vamos a ver al final, que es tratar, no, de hecho no lo vamos a ver al final, lo siento, es hacer una regresión lineal, ver si es que los otros atributos que tengo me ayudan a predecir el que me falta. ¿Ya? Y eso puede ser una mejor alternativa que tratar de rellenar según la distribución de los otros datos. ¿Ya? Entonces depende de qué tan crucial es la columna que me falta para mi análisis y cuál es el porcentaje de datos faltantes que tengo. ¿Ya? Si me falta el 90% de los datos, probablemente ni siquiera la media, ni la mediana, ni ninguna distribución probabilística me va a dar algún dato útil. ¿Ya? Eso entonces con respecto a a los clusters, ¿ya? Y acá tenemos una pequeña tabla de pivote, ¿ya? Que es similar a lo que son las tablas dinámicas de Excel, eh, que nos va a contar cuántas veces aparecen los artistas en cada uno de los clusters, y vamos a dejar solo aquellos que aparecen más de tres veces. Y aquí nos damos cuenta que si hay, incluso para un artista, para el mismo artista, vamos a tener distintos perfiles de canciones. ¿Ya? Acá Adele aparece tres veces en el cluster cero, cuatro veces en el cluster 2, tres veces en el cluster 3. ¿Ya? Entonces, por un lado, eso es un indicador de que efectivamente el dataset es súper homogéneo, y por otro lado, de que un artista igual tiene ciertos perfiles distintos de música. ¿Ya? Eso. Eh... Oh, no, se perdió acá. Chuta. Se me perdió acá el código que tenía de buscador de canciones similares. No sé si lo voy a poder recuperar mientras estamos acá en el taller. Pero no, no nos podemos sentar un ratito, después voy a ver cómo completar esto, ¿ya? Pero el código que había acá era dar una canción, buscar canciones parecidas, según el... eh, no, de hecho tengo el código acá al lado, lo puedo pegar de nuevo. Si me dan 2 segundos. ¿Dónde está? Qué raro que se me haya... A lo mejor eso es lo que estaba pasando cuando no podía hacer zoom, estaba tratando de borrar. Ah, entonces, este método que se ve un poco, a lo mejor intimidante, lo que hace es buscar la canción que se da como entrada,
y hacer la búsqueda KNN que mencionaban antes, ¿ya? Entonces calcula la distancia, perdón, acá, calcula la distancia entre la canción que ustedes tienen como entrada y todas las canciones del dataset, y luego este código de acá obtiene las top N, que en este caso son las K más cercanas, ¿ya? Entonces tenemos esa, y después las retorna, ¿sí? Entonces después en otra celda de código llamamos a la canción, por ejemplo con Shape of You de Ed Sheeran, y vamos a hacer una búsqueda de los 5 vecinos más cercanos, y la ejecutamos. Y me encuentro entonces Rockabye de Clean Bandit, que no me suena. Sing de Ed Sheeran, tiene sentido. There's Nothing Holding Me Back de Shawn Mendes, yo encuentro que son parecidas a Shape of You. Closer de The Chainsmokers y What Do You Mean de Justin Bieber. ¿Ya? Mejor podemos poner otra de las canciones que había más arriba, por ejemplo, Bad Romance, y encontrar las canciones más parecidas. Tenemos On the Floor de Jennifer Lopez, Can't Hold Us de Macklemore and Lewis, Shout Out to My Ex de Little Mix y Fireball de Pitbull. Ya medio sospechoso igual la similitud ahí. Podemos encontrar, busquemos este mismo Fireball para ver si aparecen otras canciones. Ya, de hecho, acá es interesante análisis también. em, Vimos que Fireball era uno de los vecinos más cercanos de Bad Romance, pero Bad Romance no es uno de los vecinos más cercanos de Fireball. Ya eso quiere decir que a lo mejor Bad Romance está mucho más lejos en este espacio de características de todas las demás canciones. Entonces, incluso las más similares están súper lejos. ¿Ya? Eso es bien importante también de tener en cuenta. Entonces acá tenemos Fireball, tenemos una canción de Katy Perry, de Enrique Iglesias, creo que esta probablemente es la más similar, encuentro yo. Dance Again de Jennifer López, también bien parecida. Estas tres primeras no tanto a lo mejor, ¿ya? Eh, pero eso, entonces bien fácilmente podemos hacer un buscador de canciones similares o de recomendación, ¿ya? Sin tener como mucha maquinaria pesada, ¿ya? Solamente buscando el vector de la canción que uno ingresa acá abajo, calcular las distancias y ordenar las distancias de la más grande a o sea, perdón, de la más pequeña a la más grande, ¿ya? Entonces eso con el buscador. Y la última tarea que tenemos para este taller es tratar de entrenar un clasificador que nos diga si la canción es entre el 2010 y el 2014 o es de el 2015 y el 2019, entre el 2015 y el 2019. ¿Ya? Entonces vamos a revisar acá, vamos a dividir el dataset entonces en este period. eh, el period va a ser uno si es que la canción es del 2015 en adelante y cero si es que es del 2014 hacia atrás. Entonces nos damos cuenta que el 44% de las canciones está o fue lanzada entre el 2010 y el 2014 y el 55% de las canciones fue lanzada entre el 2015 y el 2019. ¿Ya? Entonces vamos a detectar si las características que tienen estas canciones nos permiten clasificar o predecir si una canción que nosotros no sabemos eh, es de el primer periodo temprano o el segundo periodo tardío de la década del 2010. Luego acá tenemos un código muy estándar de entrenamiento y predicción, en que primero separamos los datos utilizando esta función train-test-split de scikit-learn, que lo que hace es tomar datos etiquetados para entrenar el modelo, ya en que sabemos cuáles son las canciones de los 2010 tempranos y los 2010 tardíos, y tenemos otros que los vamos a usar para validar, ya en que sí sabemos quiénes son, pero vamos a borrarle la etiqueta y los vamos a pasar por el modelo y después vamos a verificar si el modelo predijo correctamente o predijo incorrectamente. Luego vamos a entrenar un Random Forest Classifier que lo que hace es tomar un árbol de decisión, ¿ya? Y va a ir aprendiendo cuáles son las decisiones que tiene que ir tomando para decidir si una canción es de una clase o de la otra. En particular, este tipo de decisiones son, por ejemplo, será, acá hay una Z además, ¿será que la energía me ayuda a distinguir que una canción es de los 2010 tempranos o los 2010 tardíos? ¿O será el danceability o será una combinación de ellos? ¿Ya? Y entonces tenemos acá el entrenamiento y luego tenemos la predicción, ya en que al conjunto de testing le vamos a predecir y luego como para este conjunto de testing nosotros sabemos cuál es el valor real, vamos a poder determinar qué tan bueno o qué tan malo es el modelo. ¿Ya? Entonces lo vamos a entrenar ahí un rato.
Acá nos tiró un error. ¿Qué me dice? Había movido la Z de un lado para otro, por eso está al principio. Entonces entrenamos el modelo y luego vamos a revisar qué tan bueno nos quedó. ¿Ya? Lo revisamos acá en lo que se llama una matriz de confusión, que lo que me dice es, para cada clase, cuántas instancias yo clasifiqué correctamente y cuántas clasifiqué incorrectamente. Entonces, en el eje Y tenemos los datos reales y en el eje X tenemos lo que predijo nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, acá, entre las canciones entre el 2010 y el 2014, 34 sí eran y fueron predichas correctamente y 23 fueron predichas incorrectamente. Y de las canciones entre el 2015 y el 2019, 11 fueron predichas incorrectamente y 53 fueron predichas correctamente. ¿Ya? Entonces, dentro de todo, igual una buena performance. ¿Ya? Acá es donde hubo la mayor cantidad de errores en que identificó canciones del 2010 al 2014 como si fueran canciones de el 2015 y el 2019. Y esto es súper interesante porque nos indica que efectivamente hubo una especie de división en el estilo musical o en la forma de hacer canciones desde el 2014 para atrás y el 2015 en adelante, ¿ya? Entonces lo que nos queda por ver es cuantificar qué fue lo que cambió en las canciones entre los primeros 5 años de la década y los últimos 5 años de la década, ¿ya? Entonces para esto eh, buscamos la importancia de los features entre todos los demás en el modelo que se entrenó, ¿ya? ¿Cuáles son las características que más le ayudan al modelo a discriminar que una canción, eh, sea, digamos, de la primera parte de la década o de la segunda parte de la década? Y acá vemos que de las características más importantes son los bits por minuto, la popularidad, la duración y la energía, ¿ya? Y luego menos la valencia, el danceability, etcétera, ¿ya? Entonces, los bits por minuto son la primera, digamos, elección que toma para decidir si se va por un lado o por otro, ¿ya? Muy interesante. Luego vamos a ver qué fue efectivamente lo que cambió entre una década y la otra. ¿Ya? Entonces acá vamos a separarla por los que están en el periodo uno y los que están en el periodo 2 y vamos a ver cuál fue la diferencia de cada una de las características entre estos dos periodos. ¿Ya? En este sentido vemos que la popularidad, ya las canciones son mucho más populares desde 2015 en adelante, con una diferencia en promedio de 4 puntos, que las canciones se volvieron más acústicas hacia el final de la década, que las canciones se volvieron más bailables hacia el final de la década. La cantidad de palabras se mantuvo más o menos constante. El volumen de la música se mantuvo más o menos constante. La música se volvió menos en vivo, ¿ya? Hubo un descenso en los bits por minuto, la música se volvió más lenta. Hubo una disminución en la valencia, o sea, la música se puso más triste hacia el final de la década. Hubo un descenso de la energía, habíamos visto que había una correlación entre valencia y energía. Entonces la energía de las canciones también decayó hacia el final de la década y las canciones se volvieron más cortas. Y este fue el cambio más grande, ¿ya? Entonces las canciones se pusieron más acústicas, más tristes, con menos energía y más cortas, ¿ya? Entonces eso refleja un poco el break que uno puede ver a lo mejor como en que hay mucha gente que piensa que el 2016 fue el último año feliz que tuvimos. eh, y esto lo refleja un poco también en la música, ¿sí? La música se puso más triste, se puso más lenta, se puso menos bailable y se hizo más corta desde el 2015 en 2015 en adelante. Ya, a lo mejor si hubiésemos dividido el dataset como en vez de 2015, 2016 en adelante, a lo mejor hubiésemos encontrado una predicción mucho más certera. Y acá, para terminar ya el taller, en honor al tiempo también, podemos ver la variación, entonces, de manera gráfica, son los mismos números que teníamos acá arriba, pero lo podemos ver de manera más visual. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos un gráfico de barras que hacia más a la derecha muestra un cambio positivo y hacia la izquierda muestra un cambio negativo. La popularidad de las canciones aumentó al final de la década, la acústica y el danceability aumentó, ¿ya? Pero
los beats por minuto, la valencia, o sea, qué tan positiva es la canción, la energía de las canciones y la duración disminuyeron, ¿ya? Entonces no es para sacar un análisis sociológico a gran escala, obviamente, pero sí podemos ver que a lo mejor algo de eso también afectó a la música que se volvió popular en el tiempo, ¿ya? Entonces, a pesar de que, por lo que vimos en la parte de clustering, las canciones tendían a ser bastante homogéneas, con respecto a estos 10 atributos, hay un cambio temporal bien marcado, ¿ya? Y eso a lo mejor también uno podría tener alguna conclusión ahí que sacar o alguna hipótesis que explorar y que testear, ¿ya? Entonces, muy interesante estudiar qué es lo que pasó ahí, ¿ya? Cómo fue cambiando la música a lo largo de la década, ¿ya? Entonces, eso fue el taller de hoy día. Espero que les haya gustado. Hicimos un viaje, digamos, en todo lo que es el proceso de exploración y análisis de datos. Partimos simplemente mirando los datos crudos, mirando distribuciones de valores, luego algunos gráficos exploratorios para identificar distribuciones de valores, identificar correlación entre variables. Luego hicimos lo que uno siempre trata de hacer primero, que es detectar si es que hay grupos o hay eh, perfiles distintos dentro de mis datos. Nos dimos cuenta que parece que no, ¿ya? Y eso tiene sentido también con lo que a lo mejor uno esperaría de la naturaleza de los datos. Pero de todas maneras, ahondamos en este análisis y tratamos de averiguar más cosas. Vimos gráficos bonitos, interactivos también. Eh, Hicimos más caracterizaciones, hicimos un pequeño buscador, súper fácil, encontrar las canciones más similares. Y luego el predictor, que por lo menos para mí es la parte favorita, en que efectivamente uno puede determinar con bastante buena precisión, de hecho podemos ver acá las métricas, con bastante buena precisión, si una canción es del inicio de la década del 2010 o de finales, y qué fue lo que cambió entre un periodo y otro, ¿ya? Y eso también nos ayuda a sacar ciertas conclusiones, ¿ya? Así que eso ha sido el taller por hoy. Muchas gracias por asistir. Todos los materiales van a quedar disponibles después para usted, así que eso, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos por asistir. Les dejamos invitados a conocer el programa que nosotros impartimos, que esto fue una pincelada de lo que pueden ver en el diploma de Python aplicado a la ciencia de datos. Y para finalizar, le doy paso a Cristian, quien también tiene unas palabras para todos los asistentes antes de que termine esta sesión. Gracias, Carolina. Bueno, agradecer a todos y todas las que se conectaron hoy y dar las gracias también a Sebastián por este taller muy entretenido. Así que espero que a todos les haya gustado y que lo hayan pasado muy bien en esta hora que estuvimos conectados. ¿Ya? Y como decía Carolina, bueno, invitarlos a ver nuestra paleta de programas, siempre con un pie bien práctico y técnico de hacer cosas bien aplicadas, ¿no? Así que eso. Muchas gracias a todos. Les enviaremos la grabación dentro de estos días para que estén atentos. Están haciendo algunas preguntas en el chat sobre ofertas para alumnos de otras universidades. No sé si Cristian ahí puede responder. Mm, Déjame, déjame ponerme los lentes porque Sí, a esta hora ya no veo. sí. Pueden dejar sus consultas por mientras con respecto a los programas que ofrecemos. Aquí está Mm. Paola también, quien es parte del área y conoce toda la información. Sí, ahí Patricio dice alguna oferta para alumnos de otras universidades. No entiendo bien, Patricio, si nos puede. Soy alumno de- y Patricio quedó como la pregunta media. Soy alumno taxista de Ingeniería Civil en Automatización. Pero no. Y si nos pueden concretar un poco más su pregunta, los podemos ayudar. Ah, sí, en nuestro sitio web pueden ver los descuentos o las rebajas de arancel que tenemos. Hay descuentos para ex alumnos de la universidad, para gente, ponte que está afiliada en la Caja de los Andes. eh, mm,
hay varios descuentos por pronto pago. Para este programa tengo entendido que se acabó, pero siempre hay ofertas para matrículas anticipadas. Ahí Paola le está dejando también los links al diploma de Python que tenemos. Eso. No sé, yo creo que ahí estaríamos ya. Sí, sí. Si no hay más dudas, les damos las gracias por asistir y espero que les haya gustado este taller. Gracias Sebastián, Cristian, Paola por estar. Nos vemos en un próximo taller. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Gracias a chao. Chao. ustedes. Gracias, Que tengan buena Sebastián. tarde. Chao, Nos vemos. chao. Gracias. Chao, chao.